A continuación, Detrás de tu mente. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Detrás de tu mente, un programa de psicología para hablar sobre la esencia del ser humano, donde el principal invitado es el inconsciente, con la conducción de Erika Ricaurte. Detrás de tu mente. ¿Te has preguntado qué hay detrás de tu mente? ¿Te has preguntado por qué escuchamos la música que escuchamos o qué efecto tiene la música en nosotros? El día de hoy les traigo un programa súper entretenido con una persona que primero quiero y respeto muchísimo, Guto Vicuña, artista ecuatoriano, creo que todo el mundo le conoce aquí. Y les traemos un tema bastante interesante, justo para entender qué es lo que hace la música y la psicología. Esta parte me pareció, en el momento que un día lo estuvimos conversando con Guto, muy interesante porque qué efecto o por qué ciertas canciones que de repente escuchamos 10 años antes tienen el mismo efecto 10 años después. ¿Por qué nos gusta la música que de repente nuestros padres en algún momento escuchamos? ¿O por qué escuchar ciertos tipos de tonalidades en la música causan un efecto completamente diferente? Por eso el día de hoy vamos a fusionar un poco, ¿sí? La música, vamos a también escucharle a Guto, obviamente si está aquí tengo que aprovechar esa voz, y al mismo tiempo combinar un poco esta parte de la psicología. Así que Guto, bienvenido, gracias por estar conmigo en Detrás de tu mente. Quiero que empecemos a conversar un poquito sobre qué ha sido la música en tu vida, ¿sí? Claro. Y de ahí vamos bajando un poquito. Bueno, muchas gracias por la invitación, qué gusto estar acá. Me parece un tema súper importante y re interesante también para la gente que nos acompaña. La música en mi vida desde muy chiquito, ¿no? Primero por mis papás, siempre amantes de la música. Yo crecí en Brasil, nací en Brasil, como tú sabes, y crecí escuchando la música popular brasileña, la bossa nova, los sonidos de mi tierra, y con mi influencia de mi hermano mayor, que empezó a tocar la guitarra un año antes que yo, me empecé a enganchar muchísimo de la música y pronto de los instrumentos musicales, ¿no? Entonces a los 7 años empecé a estudiar guitarra en un conservatorio en Brasil, donde ya me gustaba sacar las cosas de oído, como tenía esta intuición, esta afinidad con el arte de la música, ¿no? Entonces desde muy pequeño ya tuvo un impacto muy fuerte en mi vida. Más adelante seguí estudiando, empecé a componer canciones también, que siempre ha sido dentro de la música lo que más me gusta hacer, poder crear. Y creo que este tema es muy importante porque definitivamente hay un impacto de la música en las emociones del ser humano. Incluso he hecho estudios acerca del tema y es realmente fascinante cómo los sonidos pueden despertar ciertas emociones en el ser humano por un tema que viene de generaciones, ¿no? Que está en nuestro ADN, los acordes menores, los acordes mayores, la incidencia que tienen en nuestros sentimientos de alegría, felicidad, estabilidad o tristeza, melancolía, ¿no? Entonces, en mi caso ha sido muy, muy particular el proceso por poder entenderlo desde el lado del músico, del instrumentista, del estudiante de la música, hasta ahora poder plasmarlo en mis canciones también. Me encantó una de las cosas que dijiste, que es todo este inconsciente familiar. Es decir, usualmente, y esa es una de las cosas por las cuales este tema me parece tan interesante, porque nosotros tenemos un inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo hace que nosotros pasemos cosas de generación en generación. Y muchas veces el inconsciente social también tiene un impacto súper grande sobre nosotros. Por ejemplo, estuvimos de vacaciones en Brasil y Brasil es lleno de música, lleno de alegría, lleno de color. Hay un montón de cosas que pueden describir muchísimo esta cultura. Y sobre todo esta parte me interesa mucho conversar un poquito más. Nosotros desde el inconsciente, cuando escuchamos una canción, ¿sí? Se despiertan diferentes cosas en nuestro cerebro. Así es. Y dos partes que se despiertan es la empatía y también la imitación.
Y esto es súper interesante saber, porque de repente muchas veces una persona escucha una canción que escribió un cantautor como tú, y de repente no tiene o no sabe por qué tiene el mismo efecto empático. Es decir, yo nunca entendí por qué Guto escribió una canción. Y de repente en otra persona que tiene de repente las mismas carencias emocionales o que tiene el mismo sentir en ese momento, pero que son dos personas que no se conocen en absolutamente nada, causan el mismo impacto emocional. ¿Qué crees tú a través de tu vida y de este tema de músico? Hablamos por un lado de, una cosa es emocionarse con la letra de una canción, con la historia de una canción, esa es una cosa aparte, de lo que estamos hablando es de música. En música los acordes, por ejemplo, se dividen en acordes menores y mayores, donde los acordes menores tienen un intervalo de la raíz, un tono y medio, hacia la tercera menor, generando un intervalo menor que define el acorde como menor, y lo relacionamos casi inconscientemente con el sentimiento de tristeza, melancolía, soledad, como por ejemplo lo que tenemos en los pasillos, ¿no? En los boleros, tonalidades menores. En cambio, los tonos mayores son desde la raíz, se cuenta 2 tonos y se tiene un intervalo de tercera mayor, definiendo el acorde mayor, que nos genera este sentimiento de estabilidad, tranquilidad, felicidad, alegría. Partiendo de algo tan básico como eso, pasando hasta los modos de la música, jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio, que son escalas alteradas que nos van a relacionar con otros sentimientos, llegando hasta lo que conversábamos un poco antes de empezar el programa, ¿no? Que hay el arte desde el principio estaba separado en Apolinio y Dionisiaco. Apolinio haciendo referencia a esta imagen del hombre perfecto, Apolo, el ejemplo, el modelo a seguir, alguien recto. Y por otro lado el arte dionisiaco, haciendo referencia al dios del vino, al placer, las orgías, del sexo, ¿no? Entonces vemos cómo en distintas dimensiones la música tiene esta capacidad de despertar algo en nosotros. Lo que me parece interesante es no a través de la letra de una canción ni de la historia que se cuenta en una canción, sino más bien desde la música instrumental. A veces eso nos toca, ¿no? Un acorde disonante, una progresión armónica, ¿no? Acordes entrelazados que te relacionan con algún recuerdo o que despiertan algún sentimiento que está guardado en nuestra información genética, ¿no? Por generaciones. Entonces se ve cómo la música tiene esta capacidad empática, ¿no? Desde el compositor hasta el oyente, hasta la persona que también es un aficionado y quiere sacarse esa canción, ¿no? Yo siempre digo, yo viví antes de esta etapa como autor, ahora que estoy apostando por mi música, viví también una etapa de tocar muchos covers, de presentarme en bares, restaurantes, haciendo tributos, covers, y para mí siempre era muy importante ponerse en los zapatos del compositor de esa música que yo estaba interpretando y tratar de tener esa empatía, de entrar en el sentimiento y poder ahí sí como ejecutar una interpretación fiel de la música, ¿no? Entonces realmente es un tema muy amplio, un tema que es muy importante porque creo que a medida que tenemos más conciencia de este impacto, podemos tener más control acerca de la música que consumimos, cómo la asimilamos y qué recuerdos que a futuro también nos van a generar. Por ejemplo, si estás pasando por un momento duro de tu vida y estás enganchado con una canción, desde un punto de vista de música terapia no es sano que la sigas consumiendo, por ejemplo, porque de aquí en 10 años vas a escuchar esa canción por casualidad y te va a llevar a un espacio oscuro, ¿no? Entonces creo que es súper importante hablar del tema y ser cada vez más conscientes de este impacto. Ahí es lo que nosotros en la psicología justamente llamaríamos el tratar de entender, el comprender y el transformar. Entonces entendemos por qué estoy escuchando este tipo de canción, pero también lo empezamos a transformar de por qué esta canción de alguna manera se está quedando conmigo. Usualmente desde la parte mía, desde la parte psicológica, es súper importante o cómo de alguna manera un recuerdo se hace importante o un recuerdo se queda marcado o le damos como el toque de importante, es cuando tiene una emocionalidad. Entonces de repente esta canción era una canción que me cantaba, no sé, mi papá. Hay una película, Coco, por ejemplo, que habla muchísimo, ¿no? De una canción que de repente le cantó el papá muchísimos años atrás y es la única canción que de alguna manera se conecta después de esta señora. Es más, hay un estudio también que
que me gustó mucho sobre los temas de los niños autistas. Nosotros sabemos muy bien que los niños autistas no logran conectarse con niños o con otras personas no autistas por medio del lenguaje, pero ahora hay estudios que por medio de la música sí logran conectarse muchos más con las personas. Entonces, escuchando cierto tipo de música, ellos logran hacer una conexión emocional, lo que usualmente antes no era concebido. Entonces, creo que es súper importante no tomarle, o a mí me encanta abrir un montón la mente a que ahora no es simplemente coger, prender la radio y escuchar una canción, sino que atrás de eso hay un montón de cosas que realmente están llevando a esta conexión. Claro. Cuéntame ahora un poquito más sobre el tema de los acordes. Me interesó un poco este tema, sobre el tema de los acordes menores, mayores, cómo de esa manera podemos afectar el tema emocional. Sí, antes de eso creo que es importante lo que dices también. A veces uno no sabe qué impacto o qué recuerdo le va a generar una canción que está uno consumiendo actualmente, ¿no? Entonces ser conscientes de eso es re importante. En cuanto a esto de los acordes, yo creo que ahora como compositor hay una cosa muy importante también que decir, y es que uno siempre está tratando de conectar con el público, ¿no? El público que te acompaña día a día, por ejemplo, mis seguidores, mis seguidoras, que están ahí pendientes, que aprecian mi voz, mi creatividad, mi trabajo. Y para ellos es toda esta música que yo creo, ¿no? Entonces, desde esa óptica siempre estoy como tratando de... Yo siempre digo, yo soy alguien que está tratando de traducir el sentimiento humano en canciones para conectar con este público, ¿no? Y generar esta empatía, porque creo que eso le da mucho propósito a mi proyecto de vida, que es mi carrera musical, más allá de la vanidad de querer hacer esto, de los millones de personas siguiendo y de los viajes y este estilo de vida. Creo que lo más trascendental es poder conectar con el público, ¿no? Incluso hay una canción que ilustra muy bien este tema de los modos de las tonalidades mayor y menor. Se llama Chega de Saudade, que es una canción que dice basta de nostalgia o ya no puedo más de extrañarte, ¿no? Okay. Donde la primera mitad, voy a tocar un fragmento pequeño, la primera mitad está en re menor, vamos a sentir esta sonoridad súper melancólica, como triste, y en la segunda mitad dice, ay, pero si tú vuelves, me vuelvo loco, y se vuelve mayor la canción. Okay. Vamos a ver. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. E se vuelve maior. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Vamos deixar esse negócio de você viver sem mí. Entonces ahí tenemos un ejemplo claro, ¿no? Es que está súper claro. No sé si... O sea, la primera parte, claro, solo con la tonalidad te daba esa tristeza interna, o sea, de que, bueno, capaz no entendíamos muy bien la letra, pero entendíamos de que estaba triste la persona. Por eso es un ejercicio interesante, y lo hice en portugués también por eso, ¿no? Para que no se entienda la letra y no sea eso el factor determinante de la emoción, sino que empezamos en un humor y terminamos en otro, ¿no? Entonces eso es como el poder de un simple intervalo. Entonces, partiendo de algo así, como digo, no es que es solo eso, ¿no? Ahí va mucho más allá. Los caracteres, o sea, el carácter de ser ejecutado de una pieza
¿entiendes? Viene desde la antigüedad y hay un carácter jocoso para ejecutar ciertas líneas melódicas, por ejemplo. Jocoso significa así como para hacer algo como con un toque de humor. Yeah. Entonces es muy vasto el universo de lo que puede generar la música y la emoción del ser humano, ¿no? Y es algo propio de nosotros. Existen algunos animales que pueden asimilar el ritmo, se ha visto ya en los leones marinos, en los delfines, en algunos chimpancés también, pero la única especie que tiene como esta particularidad de poder asimilar la música y relacionarla con la emoción del ser humano. Entonces es algo propio de nosotros y creo que está bueno revisarlo, profundizar sobre eso y entenderlo. Tomando en cuenta un poco, metiéndonos más a las sociedades, por ejemplo, nosotros, bueno, en la sociedad ecuatoriana yo creo que usualmente las tonalidades o muchos de los referentes que nosotros hemos tenido como músicos ecuatorianos siempre han tenido tonalidades súper bajas, o sea, por ejemplo, Julio Jaramillo. Menores. Exacto, pasillos, música muy, muy triste, que de alguna manera todavía escuchan, por ejemplo, generaciones ahora y sientes todavía la tristeza de las personas que capaz en aquella época estaban tocando y que de alguna manera sigue pasando de generación en generación. Hablando tú de dos sociedades, como por ejemplo Brasil y Ecuador, ¿qué has visto de diferencias en este tema social con respecto a la música? Por ejemplo, yo siempre planteo una hipótesis, una teoría, o sea, no quiero aquí afirmar nada, solo yo tengo una opinión, tengo una perspectiva y me gusta compartirla, ¿no? Me parece excelente. Y incluso como discutiendo acerca de este tema, ¿por qué viene esto desde la música andina a tonos menores? No desde el pasillo, desde la música andina, las primeras manifestaciones de la música del hombre americano, ¿no? Antes del pasillo, porque el pasillo viene del vals, que viene de Europa, ¿no? Entonces, mucho antes de eso ya eran tonalidades menores, era la textura esta de la flauta pánica, la flauta andina súper airosa y generando como también esta sensibilidad, ¿no? Humana. Yo creo que he conversado de esto con profesores y hemos llegado también que son pueblos que por generaciones han venido siendo conquistados, oprimidos. Exactamente. ¿No? Viene desde eso. Si tú ves el proceso de colonización en Brasil fue diferente, ¿no? Los portugueses llegaron, parece, con otro afán. Entonces es otra perspectiva, es otro pueblo, es otra personalidad, otra identidad con las emociones, ¿no? Del pueblo brasileño. Es un pueblo que viene más también de lo africano y de esta cosa polirritmia y felicidad y baile y celebración. Entonces, pero eso es justamente lo valioso en la diferencia, ¿no? Porque cada uno tiene sus rasgos de identidad. No hay uno que esté mal y otro que esté bien. Exactamente. Sino que uno va hacia un lado, el otro va hacia el otro. Y lo interesante de esta era que estamos viviendo es que tenemos acceso a toda esta información, ahora todo está interconectado y podemos ahora fusionar, generar estas fusiones, que es lo que hago en mi música, por ejemplo, hoy por hoy. Yo viví mitad de mi vida en Brasil, crecí allá, nací allá, y a los 12 años vine a vivir a Ecuador, ahora tengo 25, entonces mitad de vida en Brasil, mitad de vida en Ecuador, y así trato de hacer mi música también, entre tonos menores y mayores, entre tonos estables de la música andina y tonos más disonantes de la música brasileña. Y me parece eso súper valioso porque voy a poder conectar así tanto con el público de allá como con el público de acá, tratar de generar esta empatía entre dos pueblos, ¿no? que es como un poco la historia de mi vida. Qué interesante, me gustó mucho lo que dijiste sobre el tema de regresar a nuestras raíces. Ajá. Y creo que esa es una de las cosas primordiales, porque desde la teoría transgeneracional, de la única manera que nosotros podemos entender quiénes realmente somos es cuando empezamos a chequear toda nuestra historia, pero desde el tema de la colonización, desde el momento en cómo nosotros llegamos, o de alguna manera cómo llegaron nuestros ancestros, a esta sociedad, y de alguna manera cómo empezamos a crecer a través de todo eso. Yo creo que una de las cosas principales o el objetivo principal de mostrar a la gente o de darles este mensaje a las personas es que la música tiene una finalidad o tiene un objetivo mucho más allá que la parte comercial de coger y escuchar una canción, pero el poder comprender el por qué de alguna manera conectamos con ciertos tipos de grupos y con qué otros grupos no, entonces creo que ahí vamos a entender muchas cosas, como por ejemplo, en la actualidad nosotros tenemos el reggaetón, ¿sí? Y le escuchamos el reggaetón y usualmente los chicos adolescentes hasta los chicos menores en nuestra sociedad están escuchando el reggaetón, pero de una manera súper amplia. Y sobre todo, la letra de las canciones son una letra muy impactante, ¿no? Son letras muy fuertes que van en contra de muchas cosas, no sé, desde la perspectiva de cada uno, pero que de alguna manera no aportan. ¿Qué crees tú ahí a través como músico?
Creo que simplemente decir que creo que está cambiando la estética, ¿no? De la composición, incluso de las canciones. Antes la forma de componer una canción venía desde, tenemos un intro, un verso 1, precoro, coro, verso 2, precoro 2, coro 2, un puente y un coro final, por ejemplo. Esa es como la estructura que venía de la música popular desde los 50 hasta como esta época de los 90, 2000. Ahora empieza la música electrónica, ¿no? La música electrónica sustituye el coro por una cosa que ellos llaman drop, donde se construye como una expectativa y luego se cae como un drop de música electrónica con un beat súper fuerte, como upbeat, ¿no? Donde la gente está saltando y tienen alguna melodía instrumental siendo ejecutada. Entonces se cambia el concepto de la canción, ¿no? De la canción que antes llegabas a un coro y es la parte que la gente recuerda, no, ahora es como el drop. Se construye una expectativa hasta que tiene el auge de la canción y explota y revienta y la gente está saltando en los festivales. Entonces el reggaetón también viene un poco de eso, ¿no? Hay un cambio en la estética de composición, en las formas, en el concepto de canción y obviamente también en las letras. Yo creo que la gente está siendo cada vez más abierta en cómo ser auténticos y poder expresar desde lo más sincero lo que sienten. Yo como otro tipo de compositor hago otro tipo de música. He venido, claro, desde un principio luchando en contra de esto, pero ahora entiendo simplemente que es un cambio estético, no está ni bien ni mal, simplemente es una cosa natural. Las generaciones se están adaptando al cambio y les encanta. Y creo que no hay que combatir lo inevitable, son cosas que son momentos, son procesos de evolución, de cambios en la música. Creo que hay un cambio en la dinámica de estas composiciones. Pero sin duda alguna es también válido, ¿no? Porque la gente está conectando y creo que mientras una composición conecte con el público o con un público masivo, algo interesante está pasando, ¿no? Se está detectando una emoción, una necesidad, una demanda y se está supliendo eso. Yo creo que lo que acabas de decir, creo que va muchísimo lo que está pasando. Se está conectando con las necesidades y con las carencias de muchos de los grupos sociales. Sí. Y eso es justamente lo que está pasando y de esa manera, por eso nos estamos conectando con este tipo de música o que nuestros chicos se están conectando con este tipo de música en la actualidad. Pero yo creo que poder abrir este tipo de espacios en donde comprendamos más bien la razón por la cual nosotros nos gusta cierto tipo de música o otro, yo creo que nos va a dar la amplitud para poder descubrir cosas diferentes. Claro. Y que al mismo tiempo comprendamos que no tenemos que estar cerrados a muchas cosas, que no existe lo bueno ni lo malo, sino que simplemente existe. Estando aquí, quiero aprovecharte, así que quiero que me cuentes un poquito ahorita, Guto, cuáles son tus proyectos, quiero que nos cantes algo, aprovechando que tenemos a toda la audiencia aquí. Claro. Entonces, cuéntame un poquito sobre tus proyectos. Bueno, pues ahora contento, viviendo una nueva etapa de mi carrera. Después de La Voz de Ecuador tuve la oportunidad de girar por todo el Ecuador, hicimos 16 provincias. Para alguien que quiere representar este país era súper necesario poder como nutrirme de toda su cultura, conocer su gente, sus paisajes, ¿no? Su comida, fue toda una experiencia maravillosa. Después de eso la firma con Universal Music, lanzamos el sencillo Te Pido Perdón, que fue un éxito radial, nos abrió muchas puertas, empezamos a hacer shows más grandes. Después al terminar la firma del contrato con Universal empecé a buscar por aquí productoras nacionales que estarían como interesadas en promover y en trabajar mi material, mis composiciones. Para esto el plan era hacer un disco, ¿no? Un EP, un disco corto de 5 o 6 canciones. Entonces para esto compuse 25 canciones para poder escoger las 5 mejores y poder trabajar sobre esas y en ese momento estamos haciendo esto con la productora Pulso, Davis Flies, que es mi manager ahora. Muy contento con el equipo que me rodea en Pulso Producciones. El año pasado abriendo grandes conciertos, abriendo CNCO Rey, participando en el concierto EXA. Este año nos vamos ahora con 3 fechas en provincia, estamos empezando bien el año. Y no puedo estar más contento de poder componer música. Esta música llega a cada vez más personas, los medios me abren las puertas. Somos pocos los que podemos dedicarnos a lo que realmente nos apasiona, así que me siento muy afortunado. Igual culminé mis estudios en producción musical y tengo un estudio de producción donde producimos para otros artistas. Entonces, contento de poder plasmar mi creatividad en distintas dimensiones de la música, ¿no? Poder llegar a cada vez más personas. Y recién hice el lanzamiento de la primera canción de este disco que te comentaba, que fue 7 AM.
la cual también tuvo una versión en portugués que la fui a lanzar a Brasil. Estuve ahora unos 50 días por allá trabajando en eso. Qué hermoso. Y muy contento, como te contaba, tratando de unificar estas dos identidades, estos dos países, hogares que tengo, ¿no?, en mi música. Así que podemos hacer una versión ahí. ¿Escuchamos para algo? Hacemos Sí. un acústico. Sí, claro, bueno, que sí. Este es 7 años. Calle, piénsalo, tú y yo, descontrol, tú eres mi luz, mi sol. Ahora me dan ganas de escucharte, ahora me dan ganas de buscarte más. Es que acabo de ver una foto de tu face, acabo de ver lo guapa que está. Acabo de ver una foto de tu face, acabo de ver lo guapa que está, me acabas de enamorar. Vámonos de fiesta hasta el amanecer, no digas que no tienes ganas, vamos que la noche nos llama. Sabes que lo bueno pasará después, a las 7 de la mañana, te llevo el desayuno a mi cama. A estrada é longa, a disposição me afronta. Eu tô louco pra chegar, porém alucinado. Vou curtindo a lombra de andar na onda. Enquanto eu não chego, observo se só soma. Essencial pra todo ser que sonha, ter uma visão ampla. Cansado de beija-flor, tô preferindo ver a onça. Sem perder a honra, um homem que anda sempre a seguir em frente, avante e sem vergonha. Tem que ter a manha, tô desenvolvendo pra poder seguir tranquilão. Quem não bate apanha, só saiu do sério quando é pra sair da lona. Tava esperando o sol, ele disse que cê me ama. Acreditei, te chamo e sei que assim você se assanha. Volta pro meu colo, me mostra a sua gana de crescer do meu lado, é ao lado de quem me engana. Do DF pra Floripa, da Bela Vista pro Gama. Vámonos de fiesta hasta el amanecer, no digas que no tienes ganas, vamos que la noche nos llama. Sabes que lo bueno pasará después, a las 7 de la mañana, llevo el desayuno a mi cama. Vamos que la noche nos llama, no digas que no tienes ganas, te llevo el desayuno a mi cama. Bueno, yo sé que todo el mundo está ahorita aplaudiendo ahí, Guto, es espectacular tu voz, realmente gracias por estar aquí conmigo. A ti. Por favor síganos en Detrás de tu Mente en Instagram, en Facebook estoy como Erika Ricaurte, psicoterapeuta, ahí es donde van a ver toda la información, todo lo que vamos subiendo. Agradecerle a Loli y Lolita por la vestimenta del día de hoy, ellos siempre nos visten excelente aquí. Y una vez más te traeré otra vez, estoy comprometida, yo sé que todo el mundo quiere volver a escucharte. Gracias. Y muchísimas gracias, les esperamos la siguiente semana. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Detrás de tu Mente, un programa de psicología para hablar sobre la esencia del ser humano, donde el principal invitado es el inconsciente, con la conducción de Erika Ricaurte. Detrás de tu Mente.